Muy buenos días, queridos amigos que nos siguen en las redes sociales. Bienvenidos a su programa El Pinacate News, un programa de análisis y reflexión política. El día de hoy, 19 de enero del 2024, nos tocará hablar sobre dos películas muy importantes que se transmitieron el año pasado, en el 2023. Heroico y Héroes. Películas que hicieron grandes polémicas y para eso tenemos a tres grandes amigos para hablar sobre el análisis de estas películas y sobre la formación militar en nuestro país. Mi querido doctor Tonatiuh Ramírez Beltrán, el maestro Armando Melchuero y Osvaldo Escobar Uribe. Bienvenidos. Es nuestra responsabilidad, Potro, por el bien del país. Mi querido doctor Tonatiuh, pues no me gustaría dejar pasar esta oportunidad para conocer el análisis profundo que ustedes, como no solo especialistas en materia de educación y de formación lo son, sino también como unos grandes apasionados del análisis de películas y el impacto que tiene este en la sociedad. ¿Qué nos puede decir, doctor? Primero agradecerte, Joaquín, la invitación a tu programa y la verdad es que nos sentimos muy a gusto porque estamos acá en la Universidad Pedagógica Nacional la pregunta que nos haces es muy importante porque creemos que un elemento, ahorita que decías que el programa es político, alguien se preguntará por qué hablar de formación militar en un programa como este. Y yo digo que toda la educación es política, toda la educación. Ahora estamos saliendo de un marasmo en América Latina, pero en particular en México, donde aparentemente se despolitizó la educación y se habló de competencias, de habilidades, de destrezas, de rúbricas, y estamos regresando afortunadamente a un planteamiento educativo muchísimo más robusto, mal implementado pero robusto, en el cual pues sí se considera a este elemento de la formación como algo esencial. La formación, yo digo, para diferenciarla de la capacitación, la formación es para toda la vida, Joaquín. Es decir, alguien que se forma desde la preparatoria o a nivel licenciatura o en cualquier posgrado, se forma para toda la vida, no va a haber para atrás. En cambio, la capacitación es como para resolver un problema, es decir, yo no sé manejar el Excel, yo no tengo manejo de las aplicaciones, me meto un curso de capacitación. Es muy diferente que te formes para toda la vida, y además, otra cosa que sí decimos acá, y que se alcanza a ver sobre todo en la película de Heroico, es que la formación no solo implica el hecho de la educación formal, sino también tu familia. Vamos a ver en la película cómo la presión de algunos familiares es muy grande, algunos casados, algunos con familiares enfermos, pero también lo que ya traen, por ejemplo, el náhuatl, o sea, todo este proceso de la lengua materna, de la formación en casa, y que nosotros hemos resumido, tanto Osvaldo como Armando como yo, en un término que nos regaló Bourdieu, que es el término de hábitos. O sea, el término de hábitos incluye la parte de la formación estrictamente académica, como también la parte de la formación que tienes en tu casa, con tus amigos, con los medios. Eso es lo que para empezar, mi querido Joaquín. Gracias, mi querido doctor Rafael Tonatiuh. La verdad es que me hizo recordar el momento, en 1994, cuando ingresé al colegio militar y me tocó más bien concursar contra 32,000 aspirantes. Entramos 1,000 en una primera etapa y en los primeros meses, en los primeros 2-3 meses, desertaron alrededor de 300, 400 personas y ingresaron otros 500 más de reserva. En total creo que fueron 1,600 y nos graduamos al paso de 3 años, 667 personas. Te graduaste en el 98. Yo entré en el 94 y me gradué en el 97. Ya. Fueron 3 años. 3 años de formación militar en el Heroico Colegio Militar, que también participé en la Heroica Escuela Naval Militar. Yo hice exámenes para entrar a los dos. Yo tenía 16 años cuando hice estos 2 exámenes. Y la verdad fueron experiencias únicas, experiencias maravillosas. Me tocó vivir las dos partes de ser reclutado, ¿no? por estas 2 instituciones.
y la verdad muy, muy similar en la forma en la que lo hacen y todas las experiencias vividas ahí, yo las recibo con mucho cariño y me gustaría compartirlas. Entonces, Ok. mi querido Armando. Sí, también te agradecemos la invitación, o sea, sobre todo un tema que como antes de que comenzáramos el programa te dije, pues para nosotros representa un ámbito poco conocido, pero que también, y gracias al pretexto de esta película o de estas dos películas, Heroico y Héroes, tenemos el pretexto para hablar precisamente de esa experiencia que tú has tenido, que tú sí has vivido desde la entraña. Nosotros, independientemente de el concepto que Tona ya aportó sobre la distinción entre formación y educación, incluso, Ajá. o capacitación, Ajá. perdón, que sería más preciso, la formación que incluye toda una cosmovisión educativa, me parece muy interesante. Y sobre todo porque hablo en mi experiencia personal, después de ver Heroico, si uno se queda con una sensación terrible, pero como tú nos comentabas, "No, pues eso no es nada", dependiendo de un curso. Ahora, yo entiendo que, por ejemplo, el bullying, eh, que es uno de los elementos que en la película, sobre todo de Heroico, aparece de manera muy explícita y tratan de ponerla como de qué desgracia, vuelven al militar lo humillan hasta el límite. Me parece que más allá de eso, que guardadas las proporciones ocurre en todas las secundarias, ¿no? Es decir, cualquiera que ha pasado por un proceso de formación no militar, se viven experiencias semejantes. Yo creo entender que, bueno, ahí por parte del director, por parte de la producción, hay un interés un tanto cuanto político, pero bueno, yo creo que tú ahí nos puedes ayudar a analizar y profundizar en esos aspectos, ¿no? Entonces, pues, más que nos entrevistes y que nos hayas invitado, yo creo que nosotros funcionaríamos como una especie de espejo entrevistándote, porque ya hemos platicado contigo acerca de esta formación militar y a mí me sorprende porque la formación militar que tú has tenido es digna de reconocerse, eh, y has sabido rescatar los valores principales de algo que podemos llamar formación militar. Mil gracias, querido Armando. Osvaldo. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a retomar un poco con lo que inició Tonatiu y parafraseando un poco a Paulo Freire, la educación es un acto político en sí mismo, ¿no? Entonces, eso nos da pie para discutir muchas cosas en diferentes direcciones y en diferentes ámbitos. Y uno de ellos que creo que es importante tomar en cuenta y discutirlo desde ahora es que desde mi punto de vista hay diversas formas discursivas implícitas en las dos películas que vamos a referir hoy. Cada forma discursiva tiene una agenda y cada agenda tiene un interés, ¿no? Entonces, cada grupo social, cada grupo hegemónico, cada grupo intelectual va a buscar anteponer ese interés y anteponer esa agenda en la narrativa social. Entonces, en ese sentido, creo que las películas, ambas, nos sirven de pretexto para analizar estas formas discursivas, sobre todo en un año como el 2023 y sobre todo el 2024, que también se está jugando discursivamente en ese sentido, ¿no? Por otro lado, también nos permite analizar desde la educación, pues, qué es un proceso formativo, ¿no? Un poco como ya decía Tonatiu y retoma Armando, pues en un proceso formativo que está por fases, por intenciones e intensidades, pues es importante distinguir, por ejemplo, en qué esferas
incluso hasta de violencia en un proceso formativo, en un grupo, un sujeto pasa, ¿no? Entonces, Armando hablaba de, por ejemplo, en la secundaria. Por supuesto, nuestra educación en un grupo o en grupo o en unidad nos enseña eso, es decir, el grupo nos enseña que hay que pasar, o la formación en un grupo, que hay que pasar por diferentes formas de actuación social de diferentes sujetos, ¿no? Y dependiendo del contexto social, incluso geográfico, histórico, pues estas formas se van a ir adecuando. Es decir, con esto no quiero como justificar el acto de violencia que significa, porque la educación en sí es un acto de violencia para el sujeto cuando lo lleva de un estado a otro, pero en un entorno militar no estoy justificando el acto de violencia, sino que es importante hacernos preguntas alrededor. Si como sociedad nos estamos haciendo las preguntas correctas en ese sentido. Y dos, me parece que el analizar qué es un proceso de formación nos va a permitir observar de manera objetiva cómo se forma un militar, cuál es el sentido, desde cuándo se han formado así y para qué se necesita formar seres humanos en un halo de violencia, porque finalmente se forman para eso, para la violencia, ¿no? Entonces, eso será muy interesante ahora platicar. Y cierro esta primera participación diciendo, y tienes razón, Joaquín, el ingreso a las instituciones y planteles militares no es sencillo, es casi tan difícil como entrar a la UNAM, a la carrera más, digamos, más solicitada de la UNAM, es así de difícil para entrar al colegio militar, y lo digo porque mi corta experiencia o lo más cercano que tengo hacia la cuestión militar, pues es mi propio intento personal en 1988-89 de ingresar al colegio militar, y recuerdo haber llegado a hacer las pruebas al sur de la ciudad, a la salida de Cuernavaca, y recuerdo haber visto camiones de cine, es decir, de toda la utilería y de la logística de cine, estar grabando, y recuerdo que cadetes de segundo y tercer año gritaban: potros, malditas incondicionales, se van a morir, ¿no? Y por supuesto, cuando vi la película, inmediatamente asocié eso, y sí, estaban filmando el video de Pedro Torres para Luis Miguel del Incondicional, ¿no? Y lo digo porque esto también remite, o sea, a mucha gente, es decir, así como todos en nuestra familia tenemos, ya sea cercana o lejana, a un migrante en los Estados Unidos, creo que todos tenemos a un militar cercano o lejano en nuestra familia. A lo mejor en la de Armando no, hay sacerdotes, es otro tipo de formación Muy parecida. y de formación muy parecida, ¿no? No lo digo de broma, lo digo en serio, ¿no? En ese sentido, pero todos, insisto, tenemos a un migrante y un militar cercano. Entonces, lo digo ya para cerrar, porque muchas de las opiniones generadas a partir de ver las películas, la gente se queda con esa primera idea y dice: sí, a mí mi primo me contó que los tablean. A mí mi tío me dijo, o el tío de un amigo que es capitán dice que sí pasó esto. Y entonces se va construyendo el imaginario alrededor de la formación militar. Mil gracias, querido Osvaldo. Me gustaría ver un fragmento de cada una de las películas. Adelante, por favor. Quiero que sepan que todo esto no es por ustedes, es por el bien de México. ¿Necesita seguro médico? Sí, para mi mamá y para mí. ¿Qué tiene o qué? Diabetes. ¿Ustedes también son potros? Sí. ¿Sí saben por qué les decimos potros? ¿Han visto un potro nacer? Les hace falta fuerza, pero aquí se las vamos a dar. ¿Me caes bien? Eso es bueno. Ponte vivo. Esos güeyes a la primera te chingan. Vamos a hacer un trabajito el sábado. Nunca dejar nada para mañana, porque uno nunca sabe qué cosa. Si tendrás otra oportunidad. Cadetes, mi nombre es Juan Escutia. Justamente esta bandera simboliza todo. ¡Esa es la razón por la que estamos aquí! ¡Esos somos nosotros y esos son nuestros hermanos! ¡Cadetes! Vamos a hacer que esta noche sea recordada para siempre. Let's put an end to your sad little story, shall we? Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, en este análisis de estas dos grandes
producciones cinematográficas, Heroico y Héroes, donde pues, los especialistas en la formación en nuestro país nos están ayudando a discernir. Y sí me gustaría retomar, si me lo permiten, recordarles el día que yo llego al colegio militar. Ese día que yo llegué a Tlalpan, ahí al colegio militar, la calzada que entra hacia el heroico colegio militar se llama Calzada de los Aguiluchos. Y la calzada que sale del colegio militar, que está del otro lado, se llama Calzada de las Águilas. Y hay ahí un obelisco, ¿no?, en medio. Desde que uno va a ingresar a una institución de estas características, ya hay símbolos. Claro. ¿Por qué es Calzada de los Aguiluchos? Porque entras como un aguilucho. ¿Y por qué sales por Calzada de las Águilas? Porque ya sales hecho un águila. Entonces, desde ese momento uno empieza a identificar con los símbolos los conceptos y te integran a esta formación, que creo yo es muy importante para cualquier tipo de formación, pertenecer a algo, ¿no? Habrá personas, y seguro estoy que habrá muchos, que no identifican todos estos simbolismos que existen y que se sienten atacados por la institución y por la infraestructura que la envuelve. Entro por Calzada de los Aguiluchos, llego y ahora sí, entrando en la guardia que está ahí, la guardia de seguridad que estaba hecha por cadetes de segundo y tercer año, ahí el primero, que después me hago gran amigo de él, me dice, ahora sí, hijos de la chingada, a marchar, cabrones. Ese es el recibimiento que tiene uno. Y te llevan, puedes hacer todo el proceso de inscripción, donde tú te vas dando cuenta de que te inscriben a toda esta infraestructura que tiene las Fuerzas Armadas. ¿Qué es esta infraestructura? Pues desde los servicios médicos, no solo para ti, sino también para tus familias, ¿no? Ya te sientes de alguna manera pues, protegido y con esa percepción de que le vas a dar algo a tu familia, en este caso a tus padres. Que ellos ya pueden integrarse a este sistema o a este servicio médico integral, ¿no? Que es un servicio pues, bastante grande, bastante oneroso y, como ustedes saben, pues, de la mayor calidad que existe. Repito, habrá gente que no vea esto como algo importante y se respeta también. Entramos, haces el registro, ¿no? Te integran a tus unidades, en este caso a mí me integran a la primera compañía de cadetes, te asignan a un pelotón, este pelotón pues tiene a un sargento, comandante de pelotón, y tiene a 2 cabos, comandantes de escuadras, ¿no? El comandante de escuadra tiene a 3 primeros años, y cada uno serían 6 potros, ¿no? en cada pelotón, con 2 cadetes cabos de segundo año y un cadete de tercer año sargento, ¿no? Y hay un ayudante de compañía que es un sargento primero que es encargado de esto. Entonces es un pelotón que conforma una sección, 3 pelotones conforman una sección de cadetes y 4 secciones conforman una compañía de cadetes. En el tiempo que yo ingreso había 13 compañías de cadetes. Y los cuartos o donde dormíamos forma 6 edificios, son 3 edificios encontrados con otros 3 edificios, y estos edificios resultan ser unas águilas. Y estas águilas que están encontradas representan a cada uno de los niños héroes. Y estas águilas en su nicho están encontradas y forman un nido. Y ahí es donde pasas la mayor parte del tiempo, en ese nido, incubando, y existe todo este proceso de formación. Entonces la infraestructura que te da el colegio militar, por un arquitecto muy distinguido, que acaba de fallecer, por cierto, el año pasado, da todo este significado que refiero yo, es sumamente importante. El edificio de gobierno es el dios de la guerra, ¿no? El casino es la pirámide del sol, el polvorín donde están las armas es la pirámide de la luna, el comedor es la cola de la serpiente emplumada, y todo el recorrido que da la serpiente, o sea, el cuerpo de la serpiente,
tiene diferentes oficinas administrativas y salones de clase hasta llegar a la cabeza de la serpiente, que es el gimnasio. Entonces, todo y cada una de las cosas dentro del colegio militar tiene un significado arquitectónico, artístico, ¿no? De gran valor en el arte, pero te involucra, te hace ser parte de. La rutina diaria pues es levantarse temprano, igual el primer día pues no, o los primeros 2 o 3 días dices en qué momento me va a tocar, ¿no? Y la verdad que ese momento nunca llega, o sea, nunca llegó en mi experiencia y en la experiencia que a mí me tocó vivir, nunca llega esos golpes excesivos, ese despertar, inclusive hasta uno piensa, te van a violar aquí o qué va a pasar, es una prisión, pero cuando te das cuenta que se trata de otra cosa, que esa otra cosa la vas descubriendo con el paso de la experiencia que te va dando cada uno de los pasos. De los primeros 3 meses es el famoso CAMBI, curso de adiestramiento básico individual, que ahí convives con personal de la Fuerza Aérea, con médicos, con enfermeras y otros planteles militares, que eso te sirve también para hacer esta gran comunidad y esta familia. Oye, Adelante. Joaquín, yo quería interrumpirte un poco alrededor de y comparar con la película, con Heroico. Pareciera ser entonces que en Heroico lo que nos presentaron fueron, juntaron todas aquellas escenas dramáticas como si ocurrieran todo el tiempo en este nido del que hablas y en el que durante 3 meses, pues, es ilógico que todos los días, despiertes con agresiones o con violencia, ¿no? Nada más, déjame. Hay varias cosas que me gustaría ahorita, como dice Armando, vamos a dejarte la palabra como eje vertebrador, Sí. porque tú sí lo viviste. Y eso me parece que es muy importante. Lo que quería decir yo, en el programa que teníamos antes de televisión, pues Armando decía la sinopsis, ¿no? Las 2 películas tienen como, en este discurso social al que aludía Osvaldo, me parece que tienen 2 intencionalidades muy claras, ¿no? No se ponen de acuerdo para hacer una película a favor del colegio militar y otra en contra, pero se estaba conmemorando los 200 años del nacimiento de esta institución, y entonces por eso, digamos, Héroes, caía muy bien hablar de los niños héroes, ¿no? Eso me parecía que era muy, muy importante. Justo en septiembre, octubre pasó esto. Y la otra, yo creo, esa es mi especulación, es que, digamos que con frecuencia se habla de que se militarizó la gestión actual de la administración pública y entonces había que golpearla, como sea, ¿sí me explico? Y entonces yo creo que era un buen pretexto que señala Armando, que era, digamos, tomar las cosas malas de la institución y empezar a tratar de aderezarlas en un solo impacto discursivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, y de a eso, pues lanzar el mensaje de que así es toda la formación militar. Ahorita nos vas a contar seguramente de cómo, por qué, cuáles son estos porqués, los contabas ahorita fuera de cámara, el asunto de cómo se detiene a un narcotraficante ahora en Altar y qué se está jugando ahí, ¿no? Cuando tú tienes una debilidad de fuerza contra el enemigo, etcétera, etcétera, me parece que ahí es lo que no se entiende de por qué la dureza de muchas cuestiones. Pero eso me parece que sería muy importante. Tengo aquí una cosa con Armando, porque acuérdate que decía el buen Jesús Caballero en los primeros artículos de Pálido Punto de Luz que el bullying es un bullying social. O sea, lo que vemos ahí es un fractal de lo que realmente pasa en la sociedad, o sea, en muchas cosas. De hecho, esta escena donde él le pega a su primo, su sobrino, y reproduce lo que le daba su comandante, o como les, ¿no? En lo mismo. Entonces, porque tú a lo largo de la película tú dices, sí, todo esto que están padeciendo no lo van a reproducir con los que, claro que lo van a reproducir. Esa es la intencionalidad, que se reproduzca. Entonces, lo que quiero decir es como muchas aristas, y ya nada más para terminar, ahorita que nos describió tan puntualmente lo que es el ejército, lo que es el colegio militar, perdón, Joaquín, el capitán Joaquín, me pareció que ahí es donde yo empiezo a que no me guste la película.
O sea, la locación del centro ceremonial otomí puede ser muy linda, puede ser muy atractiva, puede ser que allá hayan estado los marchistas y los boxeadores y no sé qué tantos, pero no sirve para hacer el colegio militar. O sea, es pobrísima. O sea, para lo que ahorita nos acabas de describir arquitectónicamente, contra eso que vemos allá, pues desde ahí ya no le empiezas a creer. Por lo menos yo he tenido la fortuna de ir al heroico colegio militar. Yo tuve un abuelo militar y tengo primos militares. Y la verdad es que sí, la diferencia entre lo que uno ve en el colegio militar y eso que vemos en la película, desde la locación, no tiene nada que ver. Yo quiero agregar esta parte de, otra vez, ¿qué significa formar? Y para formar a alguien se forma en un entorno donde hay rituales, donde hay protocolos, donde hay adoctrinamiento. Estos mismos dispositivos suceden en cualquier universidad, ¿no? En cualquier universidad, es decir, son elementos base, entre otros, para la formación, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que tú describías, digamos, de lo que hay en los edificios o en toda la infraestructura del Colegio Militar en Tlalpan, pues no es otra cosa más que lo necesario, ¿no?, en un entorno para formar. O sea, es decir, nos acabas de hablar de simbolismos, como los hay en la UNAM. En CEU hay muchos, ¿no? Hay mucha narrativa en Ciudad Universitaria, en la UNAM, hay mucha narrativa en sus paredes, en sus murales, etcétera. Todo eso es parte de la formación, eso es parte del adoctrinamiento. En este sentido, el Colegio Militar, por supuesto, como una institución formadora, los tiene y los debe de tener, ¿no? Porque son elementos base, insisto, para la formación. La educación es reproducción, ¿no? Lo dicen muchos autores. Por supuesto, lo que decía Tonatiuh, haciendo referencia a un fragmento de la película, pues se forma para que reproduzcas, ¿no? En las universidades formamos para que se reproduzca, ¿no? Digo, tomando como o parafraseando por ahí una definición de educación, ¿no? Educación es reproducción, y ahí viene el cuidado, ¿no? ¿Quién y qué discurso y agenda se quiere reproducir en un proceso formativo? O sea, ¿qué se quiere reproducir hoy en día con la administración de la UNAM y esa rectoría que tiene hoy en día y ese discurso que existe en la universidad o en las universidades en el país? ¿Qué agenda se quiere reproducir? En el Colegio Militar, ¿qué agenda se quiere reproducir? Eso, creo que desde ahí tiene que estar, digamos, como la comprensión de todo esto. Sí, por supuesto, como tú ya referías hace un momento, y ya lo dijo Tonatiuh, en la película me parece que hay una distorsión. Es decir, en los procesos formativos del ejército hay niveles, ¿no? Entonces, lo que nos muestra, al menos Heroico, me parece que es un mix, es una mezcla de muchas cosas que suceden en diferentes procesos formativos dentro del ejército. Me parece que se puede distinguir que sí se muestra como la formación base de un oficial, y hay que explicar a quien nos vea qué es un oficial. Pues son los mandos medios del ejército, que en el futuro serán los altos mandos del ejército, y así seguirá todavía un proceso muy largo y una trayectoria muy larga de formación dentro del ejército. Digamos que la distorsión es que en la película vemos como elementos de procesos formativos de otras áreas de formación del ejército, por ejemplo, las fuerzas especiales. ¿Qué son las fuerzas especiales? Son guerrilleros, tú me vas a corregir, tú sabes mejor que esto, se forman a militares de la convencional, así le llaman dentro del ejército, que son militares como los que vemos en la calle, en camiones, en Humvees, etcétera. Esa es la convencional. Y las fuerzas especiales son soldados, ya al menos con 1 o 2 años de experiencia, que se entrenan en contextos sumamente hostiles y sumamente violentos. Formas gente violentamente para la violencia. Digamos, ese sería uno de los argumentos que podríamos distinguir en la formación militar. Mil gracias, querido Osvaldo. Me gustaría que vieran lo que se hace en otros países con el tema de la formación militar. Adelante.
Regresamos, queridos amigos, a este excelente programa. Se están calentando los ánimos ya con los comentarios que se están realizando, principalmente por aquí con Osvaldo, que nos quiere seguir comentando sobre el aspecto de la formación. Bueno, muchas gracias. Hace un momento refería esta parte en donde me parece que en la película se mezcla lo que, digamos, tiene como sentido en diferentes tipos de formación militar, ¿no? Entonces, lo que podríamos ver en la película es que hay como dejos de lo que se hace en un curso, porque son varios cursos de fuerzas especiales, que es sumamente fuerte, sumamente violento. Porque todos los cursos, y no en el colegio militar, o sea, en el colegio militar se forman oficiales. ¿Sí es violento? Sí, todo lo militar es violento. Y no es una cuestión de justificar, es más bien la intención nuestra, o al menos la mía ahora, es describir. Entonces, y lo hemos visto en muchas otras películas, ¿no? Pienso en Stanley Kubrick, en Full Metal Jacket, etcétera. ¿De qué se trata? Pues se trata, digamos, ahora de describir que pues, un proceso formativo militar lo que busca es la reconfiguración de un sujeto, ¿no? En este sentido, es decir, es una reconfiguración violenta para convertir a un sujeto en una máquina, si no en una máquina, a lo mejor exagero, pero sí en un sujeto que sea, que esté dispuesto y que sea hábil para matar, punto. Es decir, ¿para qué se busca matar? Pues para poder eliminar a los enemigos de otros ejércitos. Eso es, digamos, la primera intención. Hoy en día, dado estas agendas y estas formas discursivas, pues los estados van reorientando de acuerdo a su interés digamos, qué actividades o qué tipo de orientación práctica tienen los ejércitos. Y dado el contexto del narcotráfico en este país y dado la política pública digamos, de gobiernos anteriores, desde Salinas de Gortari, pero principalmente en esto que se le llamó la guerra contra el narcotráfico con Felipe Calderón, pues las Fuerzas Armadas de nuestro país, principalmente el Ejército, reorientaron su enfoque, ¿no? Y entonces tienen una actividad adicional. No solo están cuidando la soberanía, para eso fue diseñado, para eso se forman oficiales, para eso se forman soldados. Y con esta noción nacida de la década desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, con la noción de comandos, y después con las boinas rojas y después con los boinas verdes en Vietnam, etcétera. En los 90, y si me equivoco, me ayudas, capitán, el gobierno de Ernesto Zedillo compra esta idea de la formación en el ejército de las fuerzas especiales, y ellos no son formados así como en una lectura de un salón de clases, son formados violentamente para entornos altamente violentos, ¿no? Entonces, al final a mí me gustaría cerrar con una pregunta que es importante, es cómo se forma entonces, ¿no? Y en ese sentido creo que habrá que analizar bueno, ahora, ¿cuál es la intención del ejército? ¿Cuál es su función? ¿Hacia dónde va su enfoque, ¿no? Antes de que respondas, yo puedo también complementar un poco la información que me parece que describe muy bien Osvaldo. Y es un poco, precisamente, yo creo que sí, efectivamente, la intención de la formación, bueno, te la está planteando sobre todo ya en el siglo XXI y de manera específica en México. Pero a mí me gustaría como acotar en qué momento ocurre la necesidad de formar militares. Y me voy a ir pues al discurso que a lo mejor también no es muy sólido, pero es el que conocemos, es en el que hemos aprendido, que es el discurso de la modernidad. Y ahí podríamos pensar, bueno, es que por ejemplo, en Grecia la educación espartana es como muy privilegiada y entendida como una necesidad de formación. Por otro lado, si nos vamos con el tiempo,
Después de la Edad Antigua, bueno, en el Imperio Romano había una formación militar muy importante por la necesidad de que el imperio que se había expandido, pues cuidara sus territorios, cuidara su... en la Edad Media, los feudos también se hacían de un ejército que cuidaba su feudo. Y si seguimos así, vamos a ver que la necesidad de un ejército, ya en términos incluso mucho más formales de educación, los vamos a poder notar con Napoleón y los prusianos, ¿no? El ejército prusiano. Y ahí la escuela napoleónica, la escuela prusiana, que independientemente de que quería formar ciudadanos, porque pertenecían a un país, también quisieron formar militares que defendieran para evitar o que conquistaran. Exacto. Lo vemos en la película reciente, ¿no? Exacto. Es decir, que tuvieran la capacidad de ir por más territorio, de ir por más... De expandirse, claro. De ser imperialistas. Y ahí una variable fundamental que ahorita nos va a decir el gran capitán Bustamante es cuál es la posibilidad, cuáles son los fines del ejército. Es decir, el ejército está hecho para estar en las calles, para estar en los cuarteles, ¿para qué? Que nos diga, ¿no? Sí, y bueno, y nada más para acotar, y en los tiempos contemporáneos tendríamos que también preguntarnos a aquello que llaman grupos terroristas, como Hamás y como lo que está ocurriendo en Israel, que con la formación incluso terrorista, ¿no? Sobre todo ahora que también comentamos la película española Todos los nombres de Dios, que alude a los actos terroristas. Mil gracias, querido Armando, doctor Tonatiuh, Osvaldo. La verdad es de que me enriquece mucho todos sus comentarios y me quedé con el aspecto en la primera explicación al mencionarles sobre el arte, ¿no? Sobre la arquitectura dentro del ejército, pero obviamente no se pudo haber hecho este arte si no existe otro tipo de conciencia, ¿no? Muy arraigada y experiencias dadas desde el heroico colegio militar, desde antes de este acto heroico de los niños héroes, que se ha ido acumulando y acumulando experiencias, y el ejército y las Fuerzas Armadas en general, la Armada de México, han acoplado y se han ido mimetizando con la problemática nacional para poder llevar y atender estas diferentes situaciones, que es lo que exige la sociedad, ¿no? Que sigue siendo calificada las Fuerzas Armadas en nuestro país como una alta credibilidad por parte de nuestra sociedad, porque siempre están ahí, en los deslaves, en los derrumbes, en los huracanes, en cualquier tipo de situación adversa. El plan de N3E y el plan Marina están ahí atendiendo de primera mano. Y la formación militar de inicio en los diferentes planteles militares, particularmente el heroico Colegio Militar, la heroica Escuela Naval Militar, el 90-95% de los que ingresan, pues es gente del pueblo, es la gente de nuestra sociedad, por decirles algún dato, ¿no? A lo mejor entran 2, 3 fifís por ahí, pero pues y terminarán y demás, pero, o sea, la mayor parte de la población que ingresa a los planteles militares viene de clase baja. Esa es una realidad. Yo recuerdo que yo tenía compañeros en el colegio militar que hablaban náhuatl y no hablaban el castellano. Y dentro estuvieron ahí luchando para poder salir adelante, ¿no? Por ahí me acuerdo de algunos compañeros, y los que estén viendo el programa y que sean contemporáneos, que sean de mi antigüedad, se acordarán de ellos. Y la verdad que yo lo veo desde pues ya casi 30 años de haber egresado del colegio militar, y entré en el 94, pues como un gran logro social, es un gran logro de gobiernos, no solo es de un gobierno, sino de gobiernos, que no se haya ingerido en esta sociedad. Sí tiene que ser criticado, por supuesto, siempre estaré de acuerdo en estas críticas. ¿Por qué? Porque eso ayudará a que se mejore. ¿Por qué? Porque esta formación, que es dura, como bien lo ha mencionado y lo ha dicho Osvaldo, y que sí es de golpes, y que sí es de fuerza, y que sí es de maltratos, y que sí existe esta parte,
que también es necesaria, pues también tiene grandes beneficios sociales, ¿no? No solo para la familia, sino también para el resto de la sociedad, así como lo dijimos del plan DN3 y el plan Marina. La situación actual de nuestro país requiere a personal altamente preparado y calificado, no solo en el ataque, sino en el resistir psicológicamente la fuerza que tienen los grupos delictivos. Las fuerzas que tienen en el territorio, no significa que tengan más fuerza. Yo estoy totalmente en contra cuando mencionan es que los grupos criminales y la delincuencia organizada tienen mejores armas y equipo que el ejército. Es como decirles que nunca han visto un desfile militar. O sea, cuando se refieren a esto, nomás hay que ver un desfile militar para que vean la potencia y poder de fuego que tiene un ejército y la disciplina y por mencionarles otros aspectos. Entonces, el heroico Colegio Militar y la heroica Escuela Naval Militar y otros planteles de formación dentro del sistema educativo militar están hechos a contrario de la UNAM que mencionaste, que está lleno de símbolos, están acobijados por toda una infraestructura institucional. ¿Por qué? Porque te dan medicinas, atienden a tu familia, porque te dan vestido, te dan habitación, o sea, te dan muchos beneficios sociales que no te ofrece otra institución. Entonces, lejos de que estemos utilizando a las Fuerzas Armadas para que vayan a atender la problemática donde han fracasado las entidades federativas, particularmente los gobernadores y los presidentes municipales, en la atención de sus diferentes responsabilidades en la prevención del delito y en el delito del fuero común, que ahí eso es un fracaso total. Ya cuando vienen los delitos de alto impacto, pues ya mandan a traer a las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero pues no han atendido desde el inicio esta parte. Y me quisiera poner aquí en contexto un enfrentamiento que hubo en Altar, Sonora, allá en mi tierra. Ese enfrentamiento se refiere a que un oficial con 32 soldados van y detienen al líder de la plaza. Altar, Sonora es un municipio pues, de los más antiguos, era una capitanía inclusive. Por ahí, en el tiempo de los filibusteros y demás, el ataque que hubo en Caborca, pues realmente el acuerdo estaba ahí en el Capitán. Es un área natural protegida maravillosa, Joaquín. Allá hemos hecho 2 coloquios de educación ambiental, por cierto, en toda esta región del Pinacate, que también es parte del gran desierto de Altar, la región del Pinacate. Esta área es altamente violenta por el tráfico de migrantes. Migrantes de todas partes llegan a Altar, de ahí se van a Oquitoa y de Oquitoa pasan al otro lado. Y esto lo tiene totalmente controlado los grupos delictivos de ahí. Estaría de más mencionarles el nombre de estos grupos, pero en cualquier publicación los pueden encontrar. Entonces llegan, detienen a este líder de la plaza y estos 32 soldados son rodeados por más de 80, casi 90 criminales, todos armados, todos con poder de fuego, con calibres grandes, pues obviamente los tienen el acceso en las fronteras con gran facilidad y estos soldados aguantan esa agresión. Les empiezan a disparar y le piden que suelten a su líder de la plaza y los soldados, con tal gallardía, y un sargento les grita: aquí nos morimos todos, cabrones. Y ahorita van a ver el video. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a dejar tu vida en prenda por defender a la población? ¿Cómo defiendes a la población? Pues deteniendo a este criminal. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo la autoridad civil. Entonces, y a mí me gustaría, inclusive para estas personas que critican la formación militar, que estoy de acuerdo que lo hagan, que también hagan la propuesta. ¿Cómo podría ese soldado arremeter contra delincuentes o contra este grupo de delincuentes de la mejor manera? ¿O sería soltarlo? Ese sería el fin que tendría este tema. Entonces no tendría ningún caso, ¿no? el de ir a detenerlo, si al final de cuentas lo vas a soltar. Entonces, si existe una propuesta, a mí me gustaría escucharla, una propuesta de cómo se formó ese sargento. O sea, cómo llegó a gritarles a 80 criminales
Aquí nos morimos todos, pero yo no les regreso a esta persona. Ahorita que lo dices, en la escena de Héroes es lo mismo, es decir, aquí nos están bombardeando y finalmente aquí vamos a resistir y no nos vamos a ir aunque nos quieran correr. O sea, es esa visión que no aparece en la otra película del heroísmo, de la gallardía, de decir, del sentido de patria, del sentido, eso no aparece en la otra película, en absoluto, ¿eh? Y además, nada más déjenme para que le sigas, si seguimos a Weber, pues el monopolio de la violencia legítima es el Estado. Pero el problema que yo tengo con Heroico es que hay varios delitos. Hay un asesinato dentro del colegio y usan a la gente tipo La Cuarta Compañía. ¿Te acuerdas de esa película? Claro. Para hacer delitos afuera. Entonces, ahí ya no estamos hablando de formación, estamos hablando de delincuentes. Y creo que esto, si yo hubiera sido el director del colegio, del Heroico Colegio Nacional actual, yo sí me hubiera ofendido, pues, ¿no? Es decir, me parece que ahí están denunciando otras cosas que sí es una tergiversación que rebasa los límites. Si yo no lo hago, no lo he hecho ni con mis hijos, ni con mis nietos, ni con mis alumnos en absoluto. Yo doy un discurso duro y puedo regañar en clase, pero no ser violento. Sé que toda la educación, como ya lo dijo el doctor con Octavio Fulat, toda la educación es violenta. Pero hay de violencias a violencias y hay de delincuencia a delincuencia. Entonces, no sé, ahí te la dejo, Joaquín. Mil gracias, doctor. Vamos a pasar el fragmento de este enfrentamiento en Altar Sonora y ahorita regresamos para atender la pregunta. Adelante. Mil gracias, queridos amigos, por acompañarnos de nuevo. Sé que ha sido un programa pues bastante largo, pero la verdad es de que yo me la he pasado muy bien, he aprendido mucho de mis queridos amigos y voy a tratar de responderles algunas preguntas aquí que me han hecho. ¿Cuál fue la primera desde Academia Militar, la Real Colegio de Artillería? Es la Academia de Artillería de Segovia, en España, que fue un Real Colegio del 16 de mayo de 1964, aunque nosotros tenemos un antecedente muy particular que debemos de resaltar en Malinalco. Ahí es donde se formaban los caballeros Águilas y los caballeros Jaguar, y como eran pues en las diferentes batallas que se realizaban en el Valle de México, alcanza la plenitud el Imperio Azteca en base a esa formación que tenían y que tenían que alcanzar siendo un caballero Jaguar o el máxima investidura, que era un caballero Águila. Se llevaban a los prisioneros hacia Malinalco, ahí en un combate, ¿no?, de una circunferencia muy, muy pequeña, que al salir del colegio militar te llevan, cuando menos a mí me llevaron, no sé si lo sigan haciendo, para que conozcas el espacio. No para que te rifes ahí. No para que te rifes ahí, pero aquí la curiosidad, y a mí me llamó mucho la atención, es de que al prisionero que vas cargando desde cualquier parte del Valle de México o cualquier parte de lo que se conocía como su área de combate, ¿no?, de los aztecas, pues lo llevan prisionero, con poca agua, con pocas atenciones y demás, lo sueltan allá y le dan un escudo de pluma. Y el que se va a convertir en caballero Jaguar o caballero Águila, él sí está perfectamente bien armado. Y al derrotar a este prisionero, ya es como se investía en caballero Jaguar o caballero Águila. Este antecedente lo tenemos en México y obviamente pues en gran parte de otras partes del mundo pues existen este tipo de historias. Entonces la formación militar que se ha venido tratando de explicar en este programa tiene que ver con las jerarquías, tiene que ver con el respeto hacia esa jerarquía y el respeto se gana y se tiene que ganar con el ejemplo. Tienes que poner el ejemplo tú como una autoridad o como un superior ante estos subordinados con el esfuerzo. Debes de tener mayor preparación, mayor capacidad física, debes de ser el primero en todo, debes de salir a lo último de tus actividades, los debes de cuidar, los debes de proteger. Y remitiéndonos al colegio militar, pues esto pasa en 3 años o en 4, ¿no? A algunos les tocó 4 años, a otros nos tocó 3 años, pasa en un periodo de 3 años, en donde el primer año
eres el potro, eres el 0 año, o sea, no eres nadie, ¿sí? Y aquellos que llegaron con un temperamento muy fogoso, muy voraz, ahí se le regula ese temperamento. Después, eres 2º año, ¿sí? Te toca ser o dar tus primeros pasos en esta formación para los cadetes de 1er año, y después pasas al 3er año, donde tú ya eres el responsable de la vida de esa persona. Entonces, si tú eres el responsable de la vida de esa persona, inclusive se les dice hijos, mis hijos, ¿no? O sea, eres el responsable de la vida, pues tienes que imprimir todo tu intelecto, todas tus capacidades y todas tus habilidades físicas a la protección de esa pequeña unidad, que es la escuadra o el pelotón que te designan. Entonces, como en un periodo de 3 años, empiezas siendo nadie, y en el último año, dentro del colegio militar, eres el responsable de la vida de esa persona. Esta parte es sumamente importante que se entienda, y también es importante entender que es el curso de formación de oficiales dentro de las Fuerzas Armadas. Es lo primero, pues, que se vive. Ya vendrán actividades donde se tendrá que demostrar mayores capacidades o habilidades físicas, y también en estrategias, donde en la Escuela Superior de Guerra, ahí es donde estudian la licenciatura en Administración Militar y son los encargados de las estrategias del ejército, y los diferentes cursos de preparación física, los de paracaidismo, de fuerzas especiales y demás, ¿no? Hay una semana del infierno en los cursos SEALs, ¿no? Una semana del infierno donde los hacen pedazos psicológicamente y físicamente. ¿Para qué? Para llegar a esa templanza, ¿no? Para llegar a esa fortaleza mental de poder resolver actos de violencia con la mayor serenidad y tranquilidad. Y en la pregunta que nos hizo nuestro querido doctor Tonatiuh respecto al tema del delito, en esta regulación de educar a la fuerza, de educar en la violencia, pues existen estos parámetros. Hay unas revisiones semanales, mensuales, donde se revisan a los cadetes de 1er año, donde no hayan sido golpeados, donde no hayan sido sobajados. Están todas este tema psicológico, ¿no? Donde se va y pueden confesar, hablar abiertamente con los psicólogos, los diferentes psicólogos de las Fuerzas Armadas sobre algún tema que tengan ahí, pero definitivamente creo que tiene que ver más también con el temple de la persona. Habrá personas que digan, yo quiero ser militar, pero ya estando ahí dicen, no es mi vocación, no es lo que yo quería, y es totalmente válido. Como es totalmente válido la crítica para que se regule esa fuerza que puede convertirse en delito y que no es permisible dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, hay cadetes que están en la cárcel militar. ¿Sí? ¿Por qué? Por pasarse de listos, por pasarse de fuerza, ¿no? en este sentido. Entonces, esto está perfectamente ventilado al interior de los planteles y totalmente observado, supervisado y regulado. Entonces, no pierdan cuidado en este sentido de que se deja pasar cualquier cosa, no, porque somos seres humanos. O sea, en un plantel como en el que ustedes están, también hay el tipo de abuso. ¿Por qué? Por mayores controles que ustedes puedan meter, pues ya hay una carga social que ese individuo viene trayendo desde su familia y que quiere imprimir. Y confunde la formación con la fuerza, ¿no? El exceso de fuerza, y no sabe regular este aspecto. Eso estamos totalmente en contra de ese acto de violencia. Armando, ¿querías comentar? Bueno, mencionar, ya mencionó Full Metal Jacket, Cara de Guerra de Kubrick, pero hay otras películas que refieren también al hecho de la formación militar. Yo me acuerdo mucho, bueno, la novela es la buena, pero la película se salva un poco, que es La ciudad y los perros, ¿te acuerdas, no? Y yo creo que muchos
pensamos pero hay otras muy, muy, muy importantes. Esta de Rambal, me acordaba ahorita, que creo que se llama Nido de Héroes o Nido de Águilas o algo, con Rambal y con Eduardo Lizalde, etcétera, que es lo contrario de esta película de Heroico, ¿no? O sea, ahí se pondera la formación, ahí se resaltan los valores, etcétera, etcétera, que también me parece que es el otro extremo, ¿no? Entonces, todavía vamos a estar en espera de algo mucho más justo y sobre todo mucho más contextuado, porque me parece que lo que ha ayudado este programa es a eso, a contextualizar que en el ambiente actual de lo que está pasando en el mundo, no solamente en México, ya dijo Armando, el terrorismo, ya vemos pues otro tipo de acciones más allá de la violencia anterior, que eran guerras, etcétera. Me parece que la formación ha ido hacia otro lado, ¿no? Entonces, me parece que es importante que se retomen estas instituciones totales, ¿no, Armando? Sí. Entendiendo por institución total, donde, como decía ahorita Joaquín, donde se educa, pero también se come, se duerme, se practica. Me gustaría, no sé, también indagar mucho sobre esto que hemos ido pasando muy rápidamente, que es la relación uno a uno. Por ejemplo, yo, no solamente casi en cualquier institución, hay este fenómeno del que agarran de barco, ¿no? Y lo vemos en la película. Hay este fenómeno del lenguaje. El lenguaje me parece, esto que ya han ido ustedes diciendo, de los potros, mi antigüedad, ese tipo de cosas, que me parece que es de lo mejor de la película. Es decir, cuando se da la relación uno a uno, cuando le dicen, no te sientes allá, siéntate acá, eso me parece que esas cuestiones íntimas, me parece lo más valioso de la película, en términos de que se recupera mucho de la cotidianidad de lo que pasa en estos planteles. Eso por mi parte. Sí, yo nada más agregar que efectivamente en todo proceso de formación, en todo proceso educativo, ocurren estas relaciones en donde la cuestión es sobrevivencia o vivencia, que te va conformando como persona y va dando lugar a este tipo de relaciones. Si pudiéramos hablar que es una característica interesante en el colegio militar, es esta posición de internados. Es decir, no es como en las escuelas habituales, que uno tiene el espacio fuera de donde duerme, con la familia. Y en los internados se juega esta formación de manera también muy peculiar, tanto que, por ejemplo, en las normales rurales es una característica que dio lugar a toda una ideología, en el caso de las normales rurales, socialista. Y ejemplos, pues ahí está Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que también sería muy interesante que nos pudieras platicar esa formación en una institución total donde hasta viven internados y aparecen líderes como Napoleón, como aquellos soldados que representan un liderazgo en defensa o en expansión de una cultura, de un país, etcétera, ¿no? En la misma película se ve un líder, o sea, nos puede parecer terrible, pero es un líder, o sea. Pero bueno, esa sería mi acotación. Pues siguiendo en esta parte de la formación y para seguir siendo puntuales y enfatizar la importancia de la formación y qué es un poco lo que creemos que se distorsiona en la película, pues nos basta con ver el ejemplo, para ver el resultado de la formación, el ejemplo entre dos personajes históricos de la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, que podemos contrastar la figura del general Felipe Ángeles y de Rodolfo Fierro, no me acuerdo qué grado tenía dentro de la División del Norte, Rodolfo Fierro. Pero el otro era un formado. Claro, entonces exactamente, ese es el punto. Entonces Felipe Ángeles fue formado, fue director del colegio militar, fue formado en París, en Francia. Maderista, ¿no? Claro. O sea, y con una carga ideológica y además con un discurso bastante progresista desde mi punto de vista, es decir, estaba buscando el beneficio social, ¿no?
Pero pensando en la División del Norte y por supuesto pensando en el general Francisco Villa, pues poniéndolo como de símil en la actuación de un Estado, esta figura, digamos, fuerte de Villa tenía dos brazos, ¿no?, que eran, me parece, estrictamente necesarios. Rodolfo Fierro cumplía una función casi como de sicario, ¿no?, o de guerrillero, o sea, es decir, totalmente frontal, totalmente sanguinario, totalmente estratégico en el campo de batalla a un nivel distinto a la estrategia del general Felipe Ángeles, que además de ser un físico matemático, porque era artillero, porque además si recordamos la escena de la decena trágica, o sea, el que dirige los cañonazos hacia Valderas con mucha precisión es el general Felipe Ángeles, pero además es quien le dice a Villa detente en muchas ocasiones, quien le pone mucho de lo que es derivado de una formación. Y que Villa escucha. Exacto, y que por supuesto, por eso lo tenía ahí, lo escuchaba, ¿cierto? Lo escuchaba. Entonces era el equilibrio de Villa desde mi punto de vista y desde algunos autores revisados. Y entonces en este sentido me parece que cabe una pregunta importante, ¿no? Siguiendo un poco a Max Weber o Weber, como ya lo decía el doctor Tonatiuh, en esto de la administración de la violencia que se le da al Estado, la pregunta sería para la película Heroico, ¿puede una institución que está diseñada para administrar la violencia, la violencia contra otro ejército o contra enemigos del Estado o contra los criminales, puede formar o educar en el ejercicio de la violencia sin la violencia? ¿Es posible educar así? Eso es una pregunta que hay que hacerse, y a lo mejor también aquí cabe una segunda pregunta, es decir, ¿ya al diablo las instituciones o las reformamos? O sea, es decir, el ejército, hay que decirlo claramente, el ejército ha sido impregnado por, digamos, por fenómenos enemigos de la sociedad como el narcotráfico, no hay que negarlo, sin duda alguna, y no es que nos conste, está documentado, ¿no? Está documentado. Habría que revisar la institución del ejército que todavía dentro del imaginario social mexicano, el ejército o la Secretaría de la Defensa Nacional sigue gozando de un prestigio. Entonces habrá que replantearse qué hay que replantear dentro del ejército, sus mandos, sus fuerzas, etcétera. Y para cerrar yo diría, Héroes, producción del 2023, del director Ricardo Arnaiz, me parece que es una romantización de un hecho de armas. 2, Heroico, es un intento de denuncia, me parece que se tergiversa en algún punto y solo nos deja en el terreno de la angustia y del terror. Yo creo que hay mucho que denunciar en este terreno, pero me parece, como dijo Tonatiuh, esperemos otro documento fílmico que nos muestre algo mucho más equilibrado y que nos permita ver en complejidad. Gracias. Mil gracias, queridos amigos, por seguirnos acompañando en su programa, el Pinacate News. Pues como han visto, se han soltado las preguntas a todo. Y la verdad estoy muy contento por eso, porque me siento en casa. Les agradezco mucho a los panelistas de hacerme sentir así. Son extraordinarias personas, extraordinarios seres humanos, grandes profesionales de la formación en nuestro país, y la verdad que vamos a dejar este programa para un segundo programa, si ustedes están de acuerdo, porque se nos ha extendido bastante y sí le queremos seguir. Entonces, si les parece bien, vamos con la pregunta del día. ¿Cree usted que existe abuso en los planteles militares? Y si este abuso tiene alguna justificación. Cerramos con esa pregunta. Mil gracias, queridos amigos, por acompañarnos en su programa El Pinacate News, un programa de análisis y reflexión política.